Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Tracy Rodríguez, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2023, y hoy conversaré con la colega Melissa Alvarado, quien se ha especializado en periodismo deportivo. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. Abordaremos el tema de la industria del periodismo deportivo, en donde destacan muchos y muchas colegas, pero si algo tienen en común es la pasión que tienen por lo que hacen, y una gran referente de esto es precisamente Melissa Alvarado. Bienvenida, Melissa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y la verdad es que muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta para algo tan importante como cursos de la universidad, que yo creo que siempre es un momento idóneo para conversar con todos los estudiantes porque yo estuve ahí y siempre me ilusionaba muchísimo de ver a gente ya que por lo menos se desarrollaba en el periodismo y que siempre me ilusionaba muchísimo. Muchas gracias. Ahora sí, a lo que vinimos. La primera pregunta, Melissa, gira en torno a que en la encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional se demostró que existe una gran afición por el fútbol en el país, pero la mayoría de las personas identifican más fácilmente a hombres futbolistas que a mujeres futbolistas. Este año, la Unifut la convocó a usted como maestra de ceremonias en la final entre Alajuelense y Sporting. De la mano con esto, cumple el periodismo deportivo nacional con la equidad en la cobertura de ambas divisiones de fútbol en aspectos de dar a conocer temas de interés público como los salarios, los beneficios o las representaciones. Yo creo que se ha ido evolucionando poco a poco. Antes, incluso yo siempre, es muy claro decirlo que antes incluso en cuanto a la cantidad de periodistas que habían cubriendo partidos, en cuanto a las que estaban cubriendo conferencias de prensa, siempre había muy poquitas, pero ahora, gracias a Dios, habemos muchas. Yo siento que sí se ha ido equiparando un poquito. Generalmente en cada uno de los medios de comunicación hay una periodista. Entonces, digamos que los pasos no han sido agigantados, pero sí por lo menos se ha podido cambiar un poco la cantidad de mujeres en los medios de comunicación. Ojalá fueran demasiadas, pero la verdad es que no ha sido así. Pero sí al menos hay una por medio de comunicación, que esto es muy importante. En cuanto a la cobertura, yo creo que más bien hemos tenido una gran cantidad ahora de fotógrafas. Antes eso no se daba, por ejemplo. Es un aspecto que uno podría decir, bueno, es que son fotógrafos, no, es que antes solo eran fotógrafos hombres nada más. Incluso ahora hay muchísimas mujeres, son las mismas que incluso manejan las redes sociales de diferentes páginas deportivas y yo creo que los pasos han sido muy pequeños, pero por lo menos ha habido mayor presencia femenina en este tipo de deportes, principalmente el fútbol, que siempre se ha catalogado como que es más que todo dirigido a los hombres. Ya por dicha y gracias a Dios ya contamos con muchas periodistas en al menos en los medios de comunicación, al menos una o dos en cada uno de ellos, que yo creo que eso es muy importante. Ok, en la misma encuesta, las personas manifestaban que los medios de comunicación dan una excesiva cobertura al fútbol. Usted tiene experiencia en la cobertura de deportes como el baloncesto, el atletismo, el ciclismo, y ¿por qué continúan los medios de televisión y radio dedicando la mayor parte de la cobertura deportiva solo al fútbol? Yo tengo que decir algo que tal vez para muchos van a decir, no, eso no existe, la verdad es porque ustedes no les dan cobertura. Yo que he tenido la oportunidad de cubrir atletismo, futsal, las diferentes disciplinas y también fútbol, también existe algo que es muy real y de lo cual la gente tal vez no tiene la posibilidad tan efectiva de verlo como tal, pero sí existe y es el rating. Muchas de las personas siempre hablan de que es que en los noticieros solo se habla de fútbol, solo se consume fútbol, pero es que es una realidad. Yo he tenido la oportunidad de hacer notas de atletismo, de futsala, de fútbol femenino, que incluso vamos para un mundial y esto es algo muy real. Vamos para un mundial y la gente cuando proyectamos una nota de fútbol femenino, cuando proyectamos una información de atletismo, de futsala, el rating baja. Y eso es una realidad. Yo decía que no, que es que se tiene que seguir presionando, hay que hacer muchas notas, pero es una realidad. Yo la última vez había hecho una entrevista, creo que fue con las hermanas Vargas, me parece, en donde era una acerca del rendimiento que habían tenido ellas, creo que era el cierre de año que ellas iban a tener.
Y la mayoría de las notas que nosotros pasamos acerca de atletismo, de otros deportes, todas bajaban el rating. Y eso es una realidad. Y la gente a veces dice, no, es que ustedes tal vez es porque no hacen. No, nosotros hemos hecho notas bonitas, hemos hecho notas humanas de otros deportes y la gente no lo consume. Entonces, al final, también en los medios de comunicación apelan mucho a la parte del rating, que para ellos es muy importante porque con el rating se empieza a vender también temas de patrocinios o que van a poner a pautar una sección y es a partir de los números cuando la gente ya dice, bueno, vamos a involucrarnos más en la sección deportiva, vamos a pautar para tal información. Si no hay números, si no hay números que lo respaldan, entonces los patrocinadores muchas veces pues, van a decir que no. Y la verdad es que el fútbol siempre va a vender y es por eso que la gente tal vez muchas veces dice, no, es que tal vez ustedes no le dan la mayor cobertura, nosotros le hemos dado mucha cobertura y yo soy ejemplo fiel de eso porque yo he visto los números y me he dado cuenta de cuando pasamos una nota de futsal, que tal vez es algo muy importante de la selección que ha ido al mundial, o tal vez de atletismo, y al final, pues, evidentemente el rating baja. Entonces, yo creo que es una realidad que muchos no han querido entender, pero que es algo muy palpable. Muchas gracias. Esta pregunta es un poco controversial, digamos, y tuvo mucha cobertura a nivel nacional. En el año 2021, el exministro de Comunicación, Roberto Gallardo, tuiteó una foto suya en el set de Teletica Deportes y dijo que estaba concebido para exhibirla. ¿Considera usted que la audiencia comprende verdaderamente el derecho y la libertad que tienen usted y las demás periodistas para presentarse en cámaras con la vestimenta que deseen y cómo ayudar a cambiar estos estereotipos? Yo creo que sí, yo recuerdo esa oportunidad cuando se dio eso. A mí me dio mucha cólera porque yo creo que era un comentario de una persona que nunca había visto en su vida el análisis que siempre hacemos posterior a las jornadas, que se hacen siempre el lunes y jueves. Nunca en su vida lo había visto porque por ahí hemos pasado todos los periodistas y como estábamos en un tema de pandemia, siempre nos sentábamos los tres en la mesa. Pero como la pandemia nos obligaba a estar muy distanciados, entonces me pusieron a mí del lado de la esquina para ellos estar sentados y yo estar de ese lado. Ahí han pasado todos, bueno, mis jefes, han pasado mis compañeros y nadie nunca había dicho nada. Lo que pasa es que yo en ese día me había puesto, creo que fue una nagua, un vestido, no recuerdo. Y él dijo que qué barbaridad, que era porque me estaban exponiendo y yo decía, o sea, nunca en su vida he visto el análisis como para que diga que solo ese día a mí me pusieron específicamente ahí. Entonces, esas situaciones a mí pues me molestan porque yo digo, hay gente que critica sin saber, sin tener las bases, y yo creo que ya estamos en un periodismo muy diferente, una época muy diferente en donde antes sí se exhibía a los periodistas, antes incluso ni tan siquiera les daban chance de comentar absolutamente nada, solo los ponían a leer redes sociales, ahí con vestidos muy cortos, a decir prácticamente nada en redes sociales, a contar qué era lo que estaba pasando y nunca les daban la posibilidad de comentar absolutamente nada. Ahora estamos en otros tiempos, se le da más oportunidad a las mujeres para que las aprovechen y para que se intenten por lo menos estar comentando o dando su opinión con respecto a X o Y situación que se esté dando en el fútbol. Entonces, yo considero que era un comentario muy lamentable, evidentemente sin bases ni nada, y simplemente lo hizo para jalar likes y para que dijeran, ay, sí, bueno, una persona que está hablando y defendiendo a la mujer, que al final, o sea, salió trasquilado, pero Bueno, Melissa, desde las redes sociales cualquiera puede asumir el papel de entrevistador o de comentarista deportivo. Y, por ejemplo, todos conocemos a un Ibai que realiza este tipo de contenido. ¿Considera que estos influencers pueden hacer un trabajo tan profesional como el que usted desempeña? yo considero que muchas veces yo no lo veo tan profesional porque al final sí siento que es como un aficionado sentado comentando y es muy pasional. Entonces, sí considero que a nosotros en la universidad siempre nos obligaban o por lo menos nos decían que teníamos que ser como muy ecuánimes, en donde no nos teníamos que ir para ningún sector de los equipos y ahora es tan delicado porque la gente sigue diciendo, yo por ejemplo, que siempre estoy con Rolando Fonseca y con Cristian Sandoval, en los análisis deportivos, la gente siempre después de que yo termino el análisis, tengo en las redes sociales que soy enamorada, que liguista, que canso, nunca dicen que si soy herediana que del Cartagena nada, simplemente soy morada o manuda, nada más. Y un montón de comentarios también sin sentido, malas palabras, insultos, de todo. Entonces, yo sí considero que uno como periodista, aunque en la actualidad los periodistas ahora sí dicen de qué color le van o a qué equipo le van, a mí me parece que yo me quedo más a la de la antigua. Yo prefiero que la gente no sepa a qué equipo le voy o
si tengo un equipo como que me guste más o lo que sea. Uno a veces tiene como hasta dos equipos que le llama mucho la atención, pero yo prefiero que no lo digan porque muchas veces uno tiende a sentirse como muy aficionado y siento que estas plataformas es eso, es gente que es muy pasional, que habla incluso con el hígado y me parece que para eso uno va a la universidad y para eso se gasta un montón de años estudiando como para que una persona simplemente abra su red social, se ponga un micrófono y ponga a hacerse el trabajo que uno sí le costó en la universidad, horas de sueño, horas de sacrificio y horas de no compartir con la familia. Entonces yo sí no voy mucho como con las redes sociales que ahora están con este tipo de comentarios y se ponen a hacer live por más famoso que sea ahora, yo sí me quedo como con la parte más antigua de la gente que va a la universidad y se gradúa como periodista. Ok, y ahora como última pregunta y relacionado con esto del perfil universitario, ¿cuál considera usted que debe ser el perfil que debemos desarrollar desde la universidad para convertirnos en periodistas 360, con múltiples habilidades y competencias? Vieras que para mí eso fue muy complejo entenderlo porque cuando yo estaba en la universidad yo sí era muy cuadrada en que yo solo quería periodismo deportivo. Entonces yo decía, yo solo quiero ser periodista deportiva y en la universidad solo me recetaban ser periodista de política, que yo la detestaba sobre todas las cosas. Pero yo sí iba muy marcada que yo quería deportes. Ya una vez en que yo dije, ok, yo me quiero especializar en deportes, quiero ser periodista deportiva, yo solo iba pensando en que yo quería ser periodista radial, a mí me encantaba la radio y tuve la bendición de hacer mi práctica profesional ahí y al fin y al cabo me pude quedar en la radio como mi primer trabajo, pero las vueltas de la vida y es donde uno también entiende y yo entendí mucho, en donde usted no se tiene que casar ni con una profesión ni tampoco con un medio, que en este caso yo soñaba con que toda mi vida iba a llegar a los 60 años siendo periodista de radio y no fue así, por cosas del destino tuve que cambiar de trabajo, tuve que trabajar en televisión por primera vez, hice nacionales, que las detestaba sobre todas las cosas porque mi pasión siempre ha sido los deportes. Tuve la oportunidad de trabajar en Canal 9 que ya no existe. Después de ahí me fui para la Extra, que sí fue la primera vez que hice televisión en deportes específicamente. Y después de ahí, por vueltas de la vida, cuando uno trabajaba en la extra, usted tenía que hacer de todo. Tenía que ser camarógrafa, tenía que escribir para web, tenía que escribir para periódico, porque cuando se dio la oportunidad de ir a cubrir unos Juegos Panamericanos de Olimpiadas Especiales, di yo feliz porque iba a ir con un camarógrafo y al final no me mandaron con ningún camarógrafo. Me dijeron, no, usted se graba solita, se pone un trípode y después vamos a ver si tienen la posibilidad de escribir. Y yo dije, ¿escribir qué? O sea, qué pereza. Y me di cuenta que evidentemente usted tiene que servir para absolutamente todo. Entonces yo iba a grabar videos, que era con lo que me tapaban después las notas. Yo hacía los pases, me grababa yo misma o le decía a un colega que me grabara y también me decían que tenía que escribir para periódico, que fue uno de los retos más grandes que yo he tenido en la extra. Cuando tuve la oportunidad de estar ahí, estuve 2 años, tuve el chance y la necesidad también de escribir para periódico, que también fue un reto muy importante porque la presión por el cierre de edición es una locura y tener que enviar las fotografías bien hechitas también. Entonces, siento que ahí es donde uno de verdad se roza en la calle con el verdadero periodismo. Y es ahí donde usted dice, bueno, el periodista también tiene que servir para absolutamente todo. Tiene que saber hablar para radio, tiene que saber hacer televisión, se le tiene que quitar los nervios, tiene que escribir para web, tiene que escribir para periódico, para absolutamente todo. Yo siento que es ahí donde uno de verdad tiene que estar un poquito como en calma y después yo creo que innovarse, que esa es la palabra más cercana a lo que me quiero referir. Usted tiene que innovarse y ser polifuncional porque en estos tiempos con tan escaso trabajo usted tiene que servir para todo. Definitivamente, Melissa. Muchísimas gracias a Melissa Con Alvarado, mucho gusto. periodista deportiva en Teletica Canal 7, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria de la comunicación y el periodismo en la actualidad. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Tracy Rodríguez, estudiante del curso de Introducción al Periodismo. Muchas gracias.